Estamos entusiasmados, ¿verdad? Es un gozo, una alegría verdaderamente ver lo que el Señor está haciendo por medio de este camino que Él ha trazado dentro de los planes que tiene para nuestra congregación. Y con el mismo entusiasmo con el que todos participamos, de la misma manera venimos a recibir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. ¿Quién tiene su corazón dispuesto hoy? Bueno, preparémonos para ello y dejemos que el Señor nos hable esta mañana. El tema que hoy vamos a tratar es un tema sumamente importante. Es un tema que viene de alguna manera a revelar cosas de nuestra propia vida, y de alguna forma también lo que pretende el tema es sacar a luz situaciones que pudiéramos nosotros estar viviendo. Lo menciono desde ahorita porque les invito a que todos estemos atentos y que todos tengamos presente la atención a lo que la palabra de Dios dice en algunos detalles que vamos a ver que pueden bendecir nuestras vidas y que en este momento no lo están haciendo. Amén. Bien. Todos nosotros nos hemos dado cuenta cómo el mundo se encuentra ahorita con un montón de dificultades. Guatemala está pasando serias dificultades. Hoy en la mañana veía yo el titular de Prensa Libre y decía Volcán de Penas. Tremendo título, ¿verdad? Volcán de Penas. Poblados cercanos al volcán de fuego que están pasando verdadera situación de pena. Y ese es solo un pequeño ejemplo de lo que está pasando. Por otro lado, tenemos un montón de poblaciones que están pasando hambruna y tienen dificultades de conseguir alimentos. Luego venimos y nos encontramos con familias divididas, problemas de un tipo, problemas de trabajo, problemas de otro tipo. Y déjenme preguntarles, ¿quién de ustedes tiene problemas el día de hoy? Todos de alguna forma estamos pasando problemas. Todos de alguna manera estamos pasando situaciones que tenemos que enfrentar. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy está en relación a la parábola que el Señor Jesucristo presenta en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, en los evangelios, en relación a los dos cimientos. Pero vamos a empezar por acá. La palabra dos. El número dos o dos situaciones o dos cosas las vemos nosotros desde el Edén. En el Edén, el Señor formó al hombre y formó a la mujer, dos. Y puso dos árboles en el centro del jardín. Y le dijo, de este árbol no comerás y de este, porque si comes morirás. Luego vinieron las dos ofrendas o sacrificios, uno de Caín y uno de Abel, una agradable y una desagradable al Señor. Dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Babilonia, la ciudad de la idolatría, de la religión, y Jerusalén, la ciudad santa. Dos hijos de Abraham, el hijo de la esclava y el hijo de la promesa. Nos vamos encontrando el dos repitiéndose en muchos aspectos. Dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida. Vamos viendo dos ladrones en la cruz, al lado de Jesucristo. Uno cree y el otro no. Uno es salvo por haber creído en Jesucristo y el otro no lo es, resulta condenado. Vivimos como hijos de Dios y podemos manifestar dos tipos de fruto. El fruto de la carne o el fruto del Espíritu. Y así podemos seguir haciendo una enumeración de situaciones y de casos del número 2. Pero cuando el Señor Jesucristo nos presenta la parábola de los dos cimientos, en el libro de Mateo 7, 24 al 27, y antes de empezar a leerlo, quiero expresar que esta es la conclusión del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, el Señor Jesucristo lo presenta desde el capítulo 5, verso 1, y llega a concluir con la parábola de los dos cimientos. Nos empieza a hablar de los bienaventuranzas, nos empieza a hablar
de la sal y la luz, nos habla del adulterio, nos habla del perdón, nos habla de la ira, nos habla de la oración, nos habla de la confianza en el Señor y no poner nuestra confianza en el dinero, el amor, el servirle a dos amos, y nos hace una serie de señalamientos sumamente importantes. Presenta la ley y la lleva a la plenitud de la ley, haciéndola ver que la ley no la viene él a abrogar, sino que le viene a dar una totalidad de cumplimiento. Y cuando presenta la parábola de los dos cimientos, dice: el que escucha estas palabras. ¿Qué palabras? Las que él empezó a hablar desde el capítulo 5 de Mateo en adelante. Amén. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y la soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Bien, aquí volvemos a encontrar dos cimientos. Voy a retornar la cita. Dos oyentes, dos tipos de oyentes, pero nos menciona que ambos van a ser sometidos a la misma prueba. Descendieron lluvias, soplaron vientos y subieron los ríos. Amén. Pero el tema que hoy estamos tratando es el tema de los dos cimientos. Y cuando vemos la roca nosotros la encontramos a través de la palabra de Dios desde siempre. ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo es nuestra roca. Jesús es la roca de nuestra salvación. Él es el que nos sostiene, el que nos guarda. Pero no todos conocen y saben que Él es la roca. No todos conocen que Jesús fue presentado y manifestado desde siempre como la roca. Para la mayoría del mundo es un total desconocimiento. La palabra nos habla en Isaías 51:1: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Jesús, nuestra roca, la piedra que habla Isaías 51, ha estado desde siempre. Siempre ha estado la roca. Antes de que nosotros fuéramos formados, de Él venimos cada uno de nosotros. La cantera de la cual fuimos extraídos es Jesús. Nosotros salimos de Él en el cielo y venimos a existencia. Por eso la palabra nos muestra la eternidad de Cristo y la presencia permanente de Cristo en toda la eternidad del Padre, de Dios. Pero Jesucristo hecho hombre viene a nosotros y viene a presentar el plan de salvación y viene a rescatarnos. Y la palabra nos presenta a Jesucristo hombre en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el mismo Jesucristo que aparece en Isaías, que Pablo lo está presentando en la carta de los Corintios, presentándolo como el fundamento. ¿Cuánta razón? Miren, cuánta razón tenía Jesús. Cuando tiene esa conversación con Pedro y platicando con Pedro, le dice: Pedro, sobre esta piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren, Jesús estaba mostrando el plan que había desde el principio. Si nosotros nos vamos a la raíz griega de lo que Jesús estaba hablando con Pedro en ese momento, le estaba diciendo, Pedro significa Petros,
Petros es un guijarro, es una piedra pequeña, es una piedra suelta que no está sujeta a nada. Y le dice, Petros, sobre esta Petra, porque la roca que Jesús menciona, sobre esta roca es Petra, es un macizo de roca fuerte, grande. Edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la roca de Jesucristo. El único que sostiene la roca de Jesús es Él. Nadie más puede sostener la iglesia más que Él y por medio de su Santo Espíritu. Amén. Gloria sea al Rey por eso. Por eso tenemos que tener muy claro que cuando la palabra nos habla de la roca, del fundamento de la roca, lo está haciendo desde siempre, de la existencia eterna de Jesucristo. No es que aparece Jesucristo en algún momento de la historia y se presenta a Él como que Él es la roca. No, Él siempre lo ha sido y lo será por siempre. Amén. Pues bien, pero también en Juan 1:1 nos deja otro principio claro. Y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí ya Jesús nos está manifestando que Él es retirado de su ministerio, pero nos está dejando su presencia por medio de la roca de su palabra. Jesús está aquí. La bendición que hemos recibido todos nosotros de encontrarnos con el Jesucristo, con la roca eterna en la palabra. La bendición que tenemos cada uno de nosotros de descubrir sus principios, sus verdades, sus valores cuando nosotros nos metemos con Jesús al escudriñar a Jesús en la palabra. Es maravilloso. Verdaderamente precioso poder descubrir esa verdad, porque en la roca de la palabra vamos a encontrar el fundamento de vida para nuestras vidas. Amén. Bien. Pero por otro lado, la parábola nos presenta otro fundamento, que es la arena. Y la arena la podemos resumir en dos conceptos: el mundo y sus conceptos. La primera carta de Juan nos habla: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde estábamos nosotros antes, mis hermanos? En el mundo, para el mundo, con el mundo, destinado a donde el mundo va. ¿Sí o no? ¿Y a dónde va el mundo? A la perdición y a la muerte. Bien, cuando nosotros nacimos veníamos en un camino de muerte, el camino de condenación. Jesús interviene en nuestras vidas y Él se presenta a nosotros. Y en el momento que Jesucristo se presenta a nosotros, nos da la gracia de recibirlo como Señor y como Salvador y nos traslada del poder de las tinieblas a su luz admirable, al reino de la luz, y nos hace hijos. Pero seguimos estando en el mundo. Seguimos trayendo los conceptos del mundo. Seguimos pensando muchas cosas como el mundo las piensa. Ya somos hijos de Dios, ya somos cristianos, pero muchas veces nos comportamos como los que son del mundo. ¿Sí o no? Pues de eso se trata el día de hoy. Vamos a verificar y vamos a identificar en dónde todavía nosotros estamos fundamentados y edificando en la arena. Amén. Es ahí donde tenemos la opción de ir a la roca o continuar en la arena. Amén. ¿Qué es el mundo también? El concepto humanista, el hombre por el hombre,
El mundo nos presenta que debemos de poner nuestra confianza en las instituciones, que son de hombres, o que debemos de poner nuestra confianza en las cosas que tenemos, en lo que poseemos, en lo que guardamos, en lo que podemos palpar en nuestra propia mano, que desconfiemos de todo, inclusive de Dios. Inclusive el mundo nos dice que Dios no existe, que se olvidó y se apartó, que lo creó todo y nos dejó a nosotros a la deriva. El mundo anda aprovechándose unos de los otros. Todas las personas que están en el mundo andan viendo cómo reducen a su prójimo a la mínima expresión para sacarle el máximo provecho. Esa es la verdad. Nadie le interesa a nadie. Aún los filántropos lo que andan buscando es salir beneficiados en su declaración de impuestos de ese año. Y lo presentan como algo que sí les funcionó. O algo que es bueno para otros que les están dando. Tenemos que entender cuál es la mentalidad del mundo, porque detrás de la mentalidad del mundo está la mentalidad de Satanás. Si nosotros no descubrimos la mentalidad del mundo, no vamos a entender cuál es la mentalidad de Satanás que nos quiere desviar. Amados hermanos, está trabajando el mundo de una forma sutil. Sutilmente está tratando que los hijos de Dios que quieren mantenerse en la plomada de Cristo sean desviados. Y tenemos que clamar gracia de lo alto, para poder discernir, para poder entender esas artimañas del enemigo que está tratando de desviarnos de la única verdad y de la única rectitud y la única línea recta, que es la roca de Jesucristo. ¿Y contra quiénes lo está haciendo? Principalmente contra el pueblo de Dios y aquel pueblo de Dios que quiere hacer las cosas como el Señor dice que se hagan. Y al que no las quiere hacer como el Señor dice que se haga, ya están engañados. Necesitan salir de su engaño. El ataque es sistemático, el ataque es sutil. El ataque se está presentando, el mundo lo está presentando de tal manera que a los hijos de Dios nos lleva a complacer los deseos de la carne. Está llevando a los hijos de Dios a satisfacer sus propias rebeliones. Está llevando a los hijos de Dios a darle rienda suelta a sus más íntimas pasiones. Se está levantando el mundo y lo que está es incentivando y motivando la carne nuestra. Porque esa es la motivación que está dirigiendo. Se está dirigiendo a nuestra carne, a esas áreas que aún no han sido conquistadas por el Señor Jesucristo, que se rebelan, que se resisten, que quieren seguir caminando en la arena y que se quieren ir deslizando todavía, y entonces se le está presentando con esa seducción sistemática. Ojo, mis hermanos, ojo, clamemos gracia, porque los tiempos cada vez se están poniendo más difíciles. El mundo se está levantando con más fuerza. Las creencias del mundo se están presentando con más intensidad. La capacidad de convencimiento del mundo está presentándose con mayor convicción para nosotros, si nosotros no tenemos claro la verdad de la palabra. Y si yo no tengo la palabra con la cual confrontar todos esos conceptos, estoy perdido. Amén. Bien, estamos claros en la advertencia de lo del mundo y cómo el mundo se está presentando. El mundo que no tiene a Cristo vive bajo estas condiciones. Pero, ¿y los hijos de Dios? ¿Hay hijos de Dios viviendo de esta forma, mis hermanos? Tristemente sí. Y no voy a decir como otros dicen, aquí no pasa eso, ¿verdad? Perdón, con tristeza debo decirlo, sí, aquí sí pasa eso. Los que tenemos coinionías a nuestro cargo, podemos decir tristemente, sí, sí pasa eso. Es triste decirlo,
Pero es necesario levantar la voz, sacudirnos un poquito y entender qué es lo que debemos hacer. Clamar gracia y llevarnos al arrepentimiento. Bien, el otro concepto que podemos nosotros resumir en cuanto a la arena es la religión y las tradiciones. Aquellos que viven simplemente porque son metódicos, religiosos y tradicionales. El mensaje que Jesucristo estaba trasladando en el Sermón del Monte se lo estaba dando a sus discípulos, pero también le estaban escuchando todos los fariseos. Y los fariseos representan toda la clase religiosa. Con razón, al final del Sermón del Monte dicen que ellos se admiraban de la forma como Jesús hablaba. ¿Verdad? Y le preguntaban unos días después, ¿y de qué habló el Señor Jesús en el Sermón del Monte? ¡Ah, la voz! Vieras qué mensajón se echó. Buenísimo. Él no habla como los demás, él habla como el que tiene autoridad. ¿Y qué dijo? Mira, no estabas vos ahí. No, contame. Mira, hubieras oído el mensajón. Pero contame. No me acuerdo vos. En el mundo, la cultura religiosa, el corazón religioso del hombre, con qué facilidad se deja seducir, se deja apantallar por la manifestación externa, por la elocuencia, pero realmente no toma el verdadero mensaje. Sus tradiciones pesan mucho más que la verdad. No tienen el mínimo deseo de confrontar sus propias creencias de frente a la verdad de la palabra, porque están mucho más cómodos en la práctica de la religión que estar dispuestos a morir en pos de la verdad de Jesucristo. Es tremendo. El infierno está lleno de hombres y mujeres engañados por las diferentes religiones que hay. Mis hermanos, es triste decirlo, pero es una realidad y es una verdad. Las religiones emboban. Por eso Marx tenía tanta razón cuando decía que la religión es el opio del pueblo. Es cierto. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. Él vino a restaurar la relación de los perdidos, de los que estábamos apartados del Padre con nuestro Padre. Él lo vino a restaurar, no a establecer ninguna religión. Gloria a Dios. ¿Y cuántas religiones se están levantando? Miren, nosotros mismos, mis hermanos, podemos caer en actitudes religiosas. Este mensaje, déjenme decirles que no es para el vecino. Este mensaje es para mí. A mí me confrontó primero. ¿Dónde están mis actitudes religiosas? ¿Dónde están mis creencias tradicionales que yo no me quiero mover de ellas? Porque me siento más cómodo con ellas. Yo no estoy mencionando ninguna religión en particular. Si ustedes se dan cuenta, el mundo está lleno de, miren, yo no tengo idea cuántas religiones hay en el mundo el día de hoy. Pero cada día sale una nueva. A cada líder que se le ocurre algo y se le ocurre hacer una práctica religiosa, ya forma una secta, una religión o lo que sea, y ya se formó una nueva. Miren, es Satanás obrando detrás de todo esto, que lo que busca es que el hombre y la mujer que están en el mundo no conozcan el único camino que regresa al Padre, que es Jesucristo. Por eso dice claramente el Señor en Marcos 7:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué es dejar el mandamiento de Dios? Dejar su palabra. Creerle más al hombre que creer lo que Dios dice. Creer más lo que dicen los líderes religiosos que creer lo que la palabra de Dios habla.
No estar dispuestos a confrontar lo que los líderes religiosos dicen en relación a lo que la palabra habla. Amén. Necesitamos ser como aquellos hombres de Berea que escuchaban, pero inmediatamente iban a la palabra a confrontar si realmente lo que habían oído era cierto o no era cierto. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y a 6 otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidan la palabra con el único propósito de guardar una tradición. Miren, qué terrible, qué tremendo. ¿Qué intercambio de muerte están haciendo ahí? Es un intercambio de muerte. Rechazar la verdad de la palabra por seguir una tradición. No usted, yo nací con esa religión y con esa me muero. Pues mire, perdone, pero usted se va a ir a donde no se quiere ir. ¿Se va a morir? Sí, pero no va a llegar a donde le dijeron que va a llegar al cielo. Perdóneme, usted se va a ir al infierno. Y es nuestra harta responsabilidad confrontar esas mentiras y esos engaños. Es nuestra harta responsabilidad confrontar a cualquiera, porque nosotros no andamos buscando la aprobación ni la aceptación del mundo ni de la gente. Lo que andamos buscando es presentar la única verdad de Jesucristo. Y si a través de la confrontación esta persona recapacita y esta persona reconoce su error, gloria a Dios, porque es un alma ganada más para Cristo. Amén. ¿Y esa responsabilidad de quién? ¿De los líderes o de nosotros? Es de cada uno de los hijos de Dios que hemos sido rescatados por la gracia y misericordia de Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de ser sal y luz de este mundo. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios por ello. Así que ánimo. Ánimo. Porque el Señor no solo está abriendo la casa de retiros para llevar el evangelio. Ánimo, porque el Señor no solo se va a presentar el evangelio en la casa de retiros. Ánimo, porque nosotros somos epístolas ambulantes y somos evangelizadores ambulantes que le vamos a presentar a Cristo a cualquiera. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no tengo que agradar a nadie más que a mi Padre, a mi Señor. Pues bien, así como hay 2 cimientos, también hay 2 constructores. El prudente, lo voy a poner todo aquí, y el insensato. Ambos oyen. Tanto el prudente como el insensato oyeron el mensaje. El prudente oye y hace. El imprudente oye, mas no hace. Entonces, aquí está la palabra clave en medio de todo: obediencia. La palabra clave en medio de todo este mensaje es la obediencia. Y la obediencia a la palabra de Dios y la obediencia al mensaje de Jesucristo. Amén. Oír lo que el Señor dice y hacer lo que el Señor dice. Miren, no hay alternativa, no hay opción. De lo contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Insensatos. El prudente. ¿Qué otra similitud encontramos en la palabra entre prudentes e imprudentes? Las vírgenes. Unas entraron y otras se quedaron afuera. Bien, prudente, sabio, aquel que es sabio, que anda buscando la sabiduría. Su sabiduría no viene de su propio conocimiento personal, sino la sabiduría de Dios. Aquel que se deja conducir, aquel que acepta la corrección, aquel que escucha el consejo de sus líderes que tienen mayor madurez en la palabra y sigue esa dirección y se va dando cuenta que va conforme la línea que el Señor ha marcado. Pero el insensato, ¿qué palabra le ponemos al insensato? Testarudo, necio, rebelde.
Así decía yo de chiquito. ¿Saben cómo decía yo de chiquito? Mi gusto y mi gana, ni mi tata ni mi nana. Así de necio, ¿verdad? Y esa necedad la encontramos principalmente en los niños, en los chiquitos. Cuando aquellos quieren hacer algo, se empecinan en hacer algo y no importa si van contra todo razonamiento, pero lo quieren hacer. Y como que de adultos somos más desarrollados en esa habilidad negativa, ¿verdad? Bien, miren, aquí el verdadero problema es la obediencia. Quiero hacer las cosas a mi manera o las hago a la manera de Dios. Si el Señor me dice que las haga de una forma, no entiendo, no conozco, probablemente no sé a dónde voy, pero si tú me dices que lo haga, lo haré. Amén. Le dijo a Moisés, levanta la vara a la orilla del Mar Rojo. Mire, yo no sé qué voy a hacer, pero él levantó la vara. Le dijo a Moisés, ve a la peña de Oreb y golpéala. Y lo que hizo fue obedecer. Los milagros que el Señor manifestó fueron acompañados de la obediencia de su siervo. ¿Sí o no? Queremos ver milagros en nuestras vidas. Queremos ver que el Señor obre en nuestras circunstancias. Queremos ver que el Señor cambie las situaciones que no están bien en nosotros. ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Estás siendo obediente? ¿O eres insensato? Pero también hay dos clases de materiales con las cuales construir. Porque tanto el constructor prudente como el insensato, ambos construyen. Ambos ponen esfuerzo en la construcción. Ambos ponen dedicación en la construcción. Ambos ponen ganas en hacer y alcanzar un resultado. Los dos lo hacen. Solamente que el prudente lo hace para la gloria del Padre y el otro lo hace para su propia gloria. Esa es la diferencia. Dos tipos de materiales con los cuales construir. La palabra nos dice en 1 Corintios 3, 11 al 12, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Bien, nos habla de dos grupos de materiales: oro, plata, piedras preciosas. Y el otro, madera, heno y hojarasca. Ambos grupos van a ser sometidos a la prueba. ¿Y dónde vamos a edificar con esos dos grupos de materiales? Porque ambos van a ser probados. Sigue diciendo la palabra en 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuál obra? La construcción. ¿De quiénes? De los dos constructores con los dos tipos de materiales. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ok. Aquí a Corintios habla de que va a ser probada por el fuego. Jesucristo menciona que soplaron los vientos, cayeron las lluvias y se levantaron los ríos. Es la misma prueba que nos está hablando. Ambos van a ser probados. Ambos van a ser sometidos a la prueba. Va a ser sometida a la prueba el cimiento y el material que está sobre el cimiento. Los dos. Si nosotros, amados hermanos, construimos con oro, plata y piedras preciosas sobre la arena, eso suena a religión, a una vana religión. Y si construimos con madera, heno y hojarasca sobre la roca, nuestras obras serán como trapos de inmundicia ante el Señor. Ojo, ojo, porque serán sometidos a prueba esos materiales y esos cimientos. No es compatible el cimiento con los materiales que se le pone encima.
para que la obra persista, para que la obra se mantenga, para que la obra salga firme en la prueba, tiene que estar el cimiento acorde a los materiales que tiene encima. Amén. Y esos materiales solo los pone el Señor. Amén. Tenemos que tener claro, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. A veces queremos nosotros pretender que estamos haciendo algo bueno, que estamos haciendo cosas poderosas y maravillosas en el Señor, que estamos operando en los dones, que los dones están haciendo prodigios y milagros, pero nuestra vida no muestra verdaderamente que está fundamentada en la roca. Eso es una buena religión. Amén. Y las religiones que te vienen a decir, haz lo que tengas que hacer, entrega todo esto, tú te vas a ganar el cielo, ya te ganaste la salvación, mira, con todo lo que has hecho y con todo lo que has sufrido, tenés un lugar en el cielo. Llegaré y mis obras serán como trapos de inmundicia frente al Señor. Amén. Tenemos que tener cuidado en eso. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y la única obra que va a permanecer es la que se edifica sobre la roca con oro, plata y piedras preciosas. Y eso es obediencia sobre la persona de Jesucristo y a lo que su palabra dice. Todo lo demás será llevado fuera. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablándonos a nosotros, los hijos de Dios, que hemos recibido la salvación en Cristo. Seremos salvos, pero nuestra obra no va a permanecer. Nuestra obediencia no va a manifestar verdaderamente quién es nuestro Señor. Voy a poner algunos ejemplos, aparte de los que ya pusimos. Cuando confiamos más en nuestras propias fuerzas y en otras personas que en Dios. ¿Cuántas situaciones podemos nosotros vivir y experimentar que estamos poniendo más nuestra confianza en lo que otros dicen que en lo que Dios dice? O porque nos presentan un buen negocio, ¡ala! Miramos, con esto vamos a ganar un montón de plata, y fíjate, y mira que... Ojo, ¿Dios dice que es por ahí o no? Sí, pero mira, ya nos dieron el préstamo en el banco y ya los planos de la construcción están hechas, y ¿dice Dios que sí o que no? Ojo, a eso tenemos que estar yendo a todo tiempo y a todo momento. Rápidamente un testimonio que tenemos con Ivonne, rapidito. Hace algunos años nos invitaron a participar en una inversión de familia que a todas luces externas parecía verdaderamente exitosa, y la inversión que había que hacer era en dólares y no teníamos el dinero, y entonces nos siguieron insistiendo que nosotros participáramos. Pero antes de hacerlo les dijimos, déjennos pensar, pero lo que hicimos fue orar. Y el Señor nos dijo, no. No. Y la insistencia fue más fuerte todavía. Mire que no, hombre, ¿cómo van a quedar ustedes fuera de todo el grupo familiar? Son los únicos que no van a participar. Sí, pero no. Y como la carne es débil, volvimos a orar y el Señor volvió a decir, no. Pues miren, no. Pues bien, ya no nos llamaron, hicieron el negocio. Al cabo de un par de años, uno de ellos se acerca a mí y me dice, ¿vos te acordás de aquel negocio? Sí, ustedes fueron los únicos inteligentes. ¿Por qué, le digo yo? Porque el negocio quebró, fue un fracaso, fue una tontería, tuvimos que sacar otro préstamo y estamos endeudados hasta el cuello. Entonces lo único que les dije, mira, nosotros no fuimos inteligentes, nosotros fuimos obedientes. Nosotros oramos, el Señor nos dijo que no, y por eso no lo hicimos en obediencia, para la gloria de Él. Amén. Si nuestra vida no da testimonio de la obediencia y del resultado de la obediencia, estamos hablando cosas que no tienen que ver. Amén.
Bien, otro ejemplo. Cuando consideramos y honramos la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Y cuando no la consideramos en lo que hacemos. Ay, Señor, dice uno, fíjate que la palabra de Dios dice esto, pero yo no lo quiero hacer, yo mejor quiero hacer lo otro. Y entonces, esa parte de la palabra que nos dice lo que debo hacer, no, esa ni la abro. Esa mejor ni la leo porque hace lo que me va a decir y yo no lo quiero escuchar. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando me dice que debo diezmar, no, Señor, mira, eso es del Antiguo Testamento, mira, yo la voy a pasar de largo. Eso no lo voy a tocar. No puedo. La palabra de Dios es completa. La palabra es la roca es Jesucristo y sobre Él es el que estamos edificados y solamente en Él vamos a poder resistir las pruebas que estamos experimentando ahorita. Amén. En el matrimonio, ¿cuántos matrimonios estamos pasando problemas, dificultades, simple y sencillamente porque no conocen cuál es el rol que Dios ha establecido para cada uno dentro del matrimonio? ¿Cuántos matrimonios están pasando problemas simple y sencillamente porque uno o los dos no quiere aceptar o permitir que Jesucristo esté dentro de la unidad del matrimonio? ¿Cuántos matrimonios están teniendo problemas simplemente porque sus roles están invertidos y no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Pues eso es edificar sobre la arena. O en la crianza de los hijos. Estamos buscando más el colegio que les dé mayor conocimiento científico que aquel que cultive sus valores morales. Estamos buscando más el colegio que les dé mayor estatus de frente al resto de sus compañeros que aquel que le enseñe la palabra de Dios y lo mantenga dentro de la línea de la palabra de Dios. Estamos más preocupados porque otro enseñe la palabra de Dios a nuestros hijos que hacerlo nosotros y también manifestarlo con nuestro propio ejemplo. Porque ellos van a ser imitadores nuestros. Ellos van a hacer lo que ven hacer en nosotros. Es responsabilidad nuestra. ¿Qué estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando con nuestros hijos? En nuestro testimonio, ¿es nuestro testimonio acorde a la palabra de Dios? ¿O soy un hijo de Dios o creyente de domingo? Y el resto de la semana de la secreta. Ojo, en nuestros negocios, ¿estoy siendo íntegro en mis negocios? ¿Estoy cumpliendo con dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Estoy manejando mis números, mis contabilidades, de pagarle a los empleados como justamente merecen, del trato que debe dárseles a cada uno, de cumplir con todo lo que se debe cumplir, o no lo estoy haciendo? O soy un cristiano de iglesia, pero en mis negocios no se metan. Eso no es posible, mis hermanos. O en el ejercicio del perdón. La palabra también me dice que si tengo algo contra mi hermano, vaya con mi hermano primero antes de presentar la ofrenda y me reconcilie con él. Ah, no usted. Es que lo que me hizo, eso no tiene perdón. Yo no le perdono. El ejercicio del perdón para nosotros tiene que ser diario. Porque el perdón nos hace libres. Y en el ejercicio del perdón está el ejercicio del arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, si no extendemos perdón, realmente no vivimos el evangelio de Jesucristo. Necesitamos vivir dentro del perdón porque hemos sido perdonados por Él antes. No por mérito propio, sino por su gracia y su misericordia, mis hermanos. Miren, estar fundamentados en la roca es tener nuestros dos pies firmes en la roca de Jesucristo.
es tener todas nuestras áreas de vida establecidas conforme a la plomada de Jesucristo. No unas sí y otras no. ¿Qué pasaría? Y pasa, porque esto es real, hermanos que tienen algún área que la quieren mantener en la roca y otro pie en la arena. Tal vez quieren mantener su estudio de la palabra, su oración en la roca, pero su relación con sus semejantes o en el ejercicio del perdón están en la arena. ¿Qué va a suceder? Esto, se va a caer, porque va a ser sometida a prueba. Todo está siendo sometido a prueba. Una de las áreas que no esté fundada en la roca va a hacer que las demás se desplomen. Por lógica, la va a arrastrar hacia ella donde va. ¿Han visto ustedes cuando derriban los edificios? Esos programas en televisión que salen que grandes edificios los derriban. Algunos de ellos les ponen explosivos solamente en una parte del edificio. En la parte hacia donde ellos quieren dirigir, que caiga todo el escombro. Y lo hacen para que arrastre el resto del edificio que todavía está cimentado y está firme en los cimientos. De la misma manera sucede con nosotros. Si todas nuestras áreas no están firmes en la roca, cualquiera de aquellas que está siendo edificada en la arena va a arrastrar a las que aparentemente están firmes. Porque las pruebas las tenemos hoy. Amén. Los vientos están soplando, la lluvia está cayendo, los ríos se están levantando y cada vez con más ímpetu, cada vez con más fuerza. Y por esa razón es que necesitamos, mis hermanos, estar firmes en la roca de Jesucristo. No es opción. Si tu vida está manifestando en este momento situaciones adversas, situaciones que no están como a ti te gustaría, yo te invito a que hagas un examen interno. Yo te invito a que revises qué está pasando en tu vida. Yo te invito a que revises esas áreas que aún no las has rendido al señorío de Jesucristo. Yo te hago esa invitación hoy. Por eso los dos resultados siempre los vamos a encontrar en el prudente y en el insensato. En el prudente no cayó porque estaba fundada sobre la roca, y el insensato fue grande su ruina. Así que para terminar, Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Vamos a orar, les invito a que inclinemos nuestro rostro. Y la exhortación, como nos dice la palabra en Proverbios, examina, tú examínate tú, pídele la gracia al Señor, pide la luz del Espíritu en este momento que te dé revelación. Examina tu interior, examina tus intenciones, examina tus áreas, examina dónde están puestos tus pies. Examina si tus pies están puestos sobre la roca o bien sobre la arena. Examina qué tipo de material estás usando para edificar. Si lo estás haciendo con tus propias fuerzas, con tus propios criterios, o estás recibiendo gracia del Señor y estás clamando gracia del Señor. Examínate. Y digámosle juntos todos: amado Padre, verdaderamente te necesitamos. Amado Padre, gracias por Jesús. Gracias por la roca de Cristo, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos afirma y nos sostiene. Amado Padre, gracias porque por tu misericordia estamos dentro de tu mano y tu diestra poderosa. Pero Padre, hoy vengo a reconocer y confesar ante ti, Señor, que he estado edificando en la arena, que he estado usando el material que viene del mundo y bajo mis propios conceptos y criterios. Y Padre, vengo a reconocer y confesar ante ti que bajo la luz de tu palabra y a la luz de tu Santo Espíritu estoy examinando mis sendas. Y quiero clamarte en el nombre de Jesucristo
que traigas luz más profunda a mi ser y que examines con mayor profundidad mis sendas. En el nombre de Jesús, Padre, háblame, revélame qué es lo que tengo que rendir, de qué me tengo que arrepentir. Dame la gracia del arrepentimiento y dame la gracia de la rectificación en el nombre de Jesús. Señor, te necesito. Te pido perdón, Padre. Necesito pedirte perdón porque me estoy dando cuenta, Señor, que las pruebas a las cuales estoy siendo sometido están mostrando la clase de materiales que he usado para edificar mi vida, mis relaciones, mi familia, mi negocio, mi trabajo. Me estoy dando cuenta que he edificado sobre el fundamento equivocado, sobre la arena. Me estoy dando cuenta que no puedo seguir así, Señor, y que necesito derribar esa construcción mala. Dame la gracia de derribar esa construcción. Dame la gracia de edificar todo lo que está torcido. Y dame la gracia, Señor, de conducirme al cimiento correcto de Cristo. Y de tomar, Señor, de ti, tomar de tus materiales, tomar de tu palabra, de tu dirección, para poder edificar. Dame la gracia de la obediencia, amado Señor. En el nombre de Jesús, dame esa gracia de la obediencia. Te necesito, Jesús, te necesito. Dame la gracia por amor a tu nombre. Y que mi vida pueda ser un testimonio, Señor, de que Jesús es mi Señor. Que Jesús es mi roca firme. Que aunque vengan vientos fuertes, que aunque caiga la lluvia, que aunque se levanten los ríos, no caeré y no habrá ruina sobre mi vida, porque quien sostiene mi vida es Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Dame la gracia, Señor. Sigue dándome la gracia hoy, mañana y cada uno de los días de mi vida. La gracia para hacerte fiel a ti. La gracia para permanecer en tu verdad y en tu palabra. La gracia, Señor, para resistir las acechanzas del enemigo y la seducción del mundo. Dame la gracia para sujetar mis propias rebeliones de mi propio corazón. Dame esa gracia, Señor, la necesito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.